Bueno, me lo he escrito, Pedro, para que no se me olvide ninguna de las cosas que te quiero decir. Tanto Rafa Valdivia como yo, él como concejal de Cultura y yo como concejala de Juventud, queríamos expresarte el agradecimiento, sobre todo porque hayas tenido la iniciativa de llevar a cabo una actividad que sale de la Mesa Local Joven, pero sobre todo de ti, de un proyecto que tú desarrollaste y pensaste con Antonio Lara, y bueno, se hace realidad y eso es lo que queremos también desde el ayuntamiento, ofreceros las instalaciones, ofreceros todos los medios que nosotros tengamos, pues para que gente joven como Pedro pues pueda realizar este proyecto y todos los que quiera él más, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su área de Juventud y Cultura, en primer lugar desea expresar su más profundo agradecimiento a Pedro Nieves Marchal, joven estudiante de Arqueología y miembro activo de la Mesa Joven de Marmolejo, por su admirable labor en la puesta en marcha del curso online Conoce tu tierra, Historia y Arqueología de Marmolejo para todos, así como la organización y desarrollo de la ponencia que va a ser a continuación Conocer la Arqueología. Dos propuestas formativas y divulgativas que han despertado un gran interés entre la ciudadanía. La iniciativa de Pedro nace del compromiso, la curiosidad y el amor por su pueblo y supone una valiosa aportación para la difusión del conocimiento sobre la historia, el patrimonio y la arqueología local. Gracias a tu empeño, las vecinas y los vecinos de Marmolejo tienen ahora la oportunidad de acercarse aún más de una forma amena, accesible y rigurosa a los orígenes, tradiciones y hallazgos arqueológicos que conforman nuestra identidad colectiva. Este proyecto no solo destaca por su contenido, sino también por la metodología empleada. Es un formato online, que él ahora explicará cómo se realiza, sobre todo para los que estáis aquí, para las que estáis aquí y los que nos estén viendo por el canal de televisión posteriormente. Y tiene gratuito, que permite llegar a personas de todas las edades e intereses, fomentando la participación activa y el aprendizaje intergeneracional. A través de materiales didácticos, vídeos explicativos y una cuidada selección de temas, Pedro ha sabido trasladar su pasión por la arqueología a un lenguaje cercano y comprensible, demostrando que la ciencia y la cultura pueden ser herramientas de unión, orgullo y conocimiento para toda la comunidad. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo queremos poner en valor este ejemplo de iniciativa juvenil que refleja la importancia de creer en las ideas de nuestra juventud y de ofrecerles, como he dicho antes, espacios para desarrollarlas. Pedro representa el espíritu que llevamos trabajando en la Mesa Joven de Marmolejo, un espacio donde las ideas se transforman, como hoy, en proyectos reales que contribuyen al bienestar y el desarrollo cultural de nuestro municipio. Tu trabajo y tu dedicación evidencian que la juventud marmolejeña tiene mucho que aportar cuando se le brindan oportunidades y el apoyo institucional. Su entusiasmo y su implicación son una muestra clara de que el conocimiento, la educación y la cultura son pilares básicos, fundamentales para construir un futuro más consciente, más participativo y respetuoso con nuestras raíces. Por todo ello, reiteramos, en nombre de Rafa Valdivia y mío y de todo el Ayuntamiento de Marmolejo y del pueblo, nuestro reconocimiento a Pedro Nieves Marchal por su entrega, talento y compromiso. Iniciativas como la tuya y como la suya son una inspiración para otros jóvenes y otras jóvenes y un motivo de orgullo para todo el pueblo de Marmolejo. Que su ejemplo sirva para todos y todas las que quieran acercarse a la Casa de la Juventud para seguir impulsando proyectos que unan pasado, presente y futuro, reforzando el vínculo entre la juventud y el patrimonio que nos define. Muchísimas gracias, Pedro. Y ahora ya los nervios déjalos y te dejo con tu ponencia y con tu curso, ¿vale? Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y voy a dar comienzo con la presentación de este curso, Conoce tu tierra, Historia y Arqueología de Marmolejo para todos. Como os he dicho antes, este curso ha sido hecho con la herramienta Online Articulate y este curso se divide en 6 módulos, como podemos ver aquí. Un primer módulo de introducción, donde se habla de geografía y un contexto histórico de Marmolejo. Luego los siguientes 4 módulos a continuación son de 3 periodos históricos, uno de ellos de la prehistoria, con las terrazas del Guadalquivir. Un segundo módulo de la cultura ibero-marmolejo, donde se hablan de la Oppidum de la Aragonesa.
y del yacimiento de las Calañas. O el siguiente módulo, donde se habla de un poco de la romanización, sobre todo con las torrecillas. Y ya el siguiente módulo, que habla de época medieval, donde se habla del castillo, de los 3 castillos del pueblo, haciendo especial hincapié en la Aragonesa, que es el único que sigue en pie. Y un último taller práctico, donde se habla un poco del patrimonio digital, un poco de la arqueología en general y también centrado en Marmolejo. El curso está pensado para ser una base en sí, no está completo, ya que en el futuro, con colaboración de más gente, avances en investigación arqueológica, se puede actualizar y hacer un curso completo. La idea es que se convierta en una difusión arqueológica y de historia accesible para cualquier persona de cualquier lugar, sea del pueblo o no. Por ejemplo, este primer módulo, donde podemos ver varias imágenes. A la medida que se va haciendo el curso, aquí la rueda nos lo va diciendo. También tenemos tarjetas. Guiones también hay unos pocos. Y también hay varias actividades también para ir uniendo. Y al final aparece un resumen de cada lección o cada módulo. Y así con todo, y por ejemplo en algunos hay más imágenes. También hay audio. Y por ejemplo imágenes, pues en este caso de las Calañas de Marmolejo, yacimiento íbero. Se habla un poco de la memoria arqueológica que se hizo en los años 80, con un poco de imágenes, dibujos y otros objetos tanto de nivel andaluz como a nivel provincial. Por ejemplo, en este caso esta moneda que es de Porcuna. También se habla, por ejemplo, de Puente Tabla y resumen al final igual que en todo. Por ejemplo, aquí tenemos Castillo, el de San Julián, con imágenes de Martín Jimena, que fue uno de los que lo visitó, con los 3 castillos, su correspondiente audio con la transcripción de este texto de aquí, o también fotos. También un poco a nivel provincial, por ejemplo, estos mapas de aquí, donde se cuenta un poco la conquista y más objetos para acabar y resumen, y por ejemplo esta imagen de la ruta de los castillos y batallas de Jaén. Ya el último módulo en sí sería lo llamamos taller práctico de patrimonio digital. Se habla un poco del patrimonio, se ponen otros ejemplos, como por ejemplo el teatro de Guadix, se ponen ejemplos en 3D, se explica un poco qué es el patrimonio. Y ya luego para acabar, por ejemplo, he hecho un vídeo con Google Earth, no sé si cargará. Un poco con imágenes aéreas que se explica todo cómo hacerlo, de distintos años. Y luego al final del vídeo hay una comparación, por ejemplo la primera imagen y la última. Se explican las instrucciones aquí de cómo hacerlo, con el Iberpix y todo, está todo explicado. Luego aquí también, no sé si se cargará. Bueno, esto aquí que es un mapa también. Y esto sería un poco la idea en sí. Cualquiera puede acceder teniendo el enlace, cualquiera puede acceder y cualquiera puede hacerlo. Todos los módulos son más o menos lo mismo, objetos, tanto a nivel andaluz como provincial. Por ejemplo, en este caso, estos objetos son romanos de
de la Villa de la Anduja, está aquí al lado. Lo mismo, tarjeta, y todo está explicado y bien hecho para que, o la Villa Romana de Ruedo, también se explica un poco. Y con esa idea da un contexto a los ciudadanos de Marmolejo para que se pueda aplicar ya no solo aquí, sino a nivel provincial o andaluz, se sepan todas estas etapas históricas y sea accesible para todos y se puede ir actualizando en el futuro con más investigaciones, por ejemplo del castillo, del Opidum de la Aragonesa, si se excava algún día, se pueda todo ir añadiendo, por ejemplo el balneario también se podría poner, que ahora mismo no está puesto, todo se puede ir actualizando en este curso. Y ya está, esa es la idea en sí. ¿El enlace se puede, dónde se...? Sí, eso está aquí ahora mismo. ¿Se puede acceder? Sí, supongo que si lo tiene ya terminado. Sí, está terminado ya. En el mes de noviembre, que es el mes de la juventud, lo lanzaremos para como una propuesta de ver como joven de la mesa joven y ya estará abierto para eso, ¿vale? Como ha comentado, es un perpetuo beta, ¿vale? Que aunque ahora mismo tenga 5 o 6 módulos, él lo ha desarrollado a lo largo del verano, pues ahora está con los estudios y no eso. Indicar también que se le ha pasado, pero no solamente ha hecho este, sino que hay otros 5 más relacionados con la arqueología, no ya tanto específico de Marmolejo, pero sí en general para la gente que le guste la historia de la arqueología. Por lo tanto, creo que no solamente ha hecho un curso, no ha diseñado un curso, sino que ha diseñado 6. ¿Vale? Van a ser gratuitos, ¿vale? Y ya utilizan una plataforma en la que pues, forma parte del ayuntamiento, con la red Participe Club. Y bueno, no solamente para los estudiantes de arqueología, sino que para cualquier persona que quiera diseñar cursos, pues también está disponible porque al final se enriquece todo el mundo con esto, ¿vale? Incluso aquí, aprovechando que está Pepe, el propio alumnado del instituto pues, podría también participar en diseñar cualquier tipo de formación, personas que puedan jubilar o gente que le guste cualquier cosa. La plataforma la tenemos para cruzarla y aprovecharla y sacar pues, el máximo provecho. Él se ha centrado en su centro de interés, que es la arqueología, y encima su estudio. Y bueno, pues, al final un poco lo que queríamos era eso, que en ese periodo del verano, que destacara con respecto a sus compañeros de clase. Y encima porque sirviese ya para los 8 ayuntamientos que forman parte de la red Participe. Yo creo que también darle la enhorabuena a él, no solamente por este, sino por los 6 cursos y bueno, pues también por el papel que comentaba antes de Pilar, solamente de él, aquí tenemos también a Isa, a Candela, que pues se han atrevido a participar y a tomar parte de darle contenido a este espacio que es la Casa de la Juventud. Muchas gracias. Gracias. Pues sigo. Vale. Pues ahora voy a empezar. Pues ahora voy a empezar la presentación. Que la presentación, esta idea es un poco dar a conocer la arqueología como ciencia, acabar también con una serie de mitos, salidas profesionales y un poco del uso de las nuevas tecnologías en esta ciencia. Aquí tenemos un poco el índice que voy a seguir. Son 7 puntos, pero son muy cortos, la mayoría son imágenes, un poco de texto. Empezando por lo primero, ¿qué es la arqueología? Si miramos lo que dice la Real Academia Española, tenemos que es una ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Es una forma breve y sencilla de explicarlo, pero no se queda en superficie. Si queremos una definición más compleja o realista, tenemos que las definiciones de arqueólogos, académicos y sus diferentes corrientes teóricas. Para empezar, vamos a empezar por Gordon Childe, que es considerado uno de los primeros arqueólogos de 1892. Él era australiano, se especializó en la prehistoria europea y él tenía una visión historicista y materialista. Podríamos decir que él lo que se centraba era en estudiar los objetos, en este caso la cerámica.
Tenemos que destacar que estamos en pleno siglo XIX, tirando para el XX, y las tecnologías que hay ahora no existían en aquella época. Entonces lo único que podían hacer son tipologías. Comparaban entre tipologías y si sacaban una cerámica y si no era íbera, pues era romana, porque no encajaba en su tipología. Este es uno de sus libros que hizo, Introducción a la Arqueología. Y este es el caso de una tipología de ella, de Louis Siret, que era un ingeniero belga que vino aquí a España y estuvo en la zona de Almería, era minero, estuvo allí minando y descubrió varios yacimientos, como bien puede ser el de los Millares o el de Largar, que es el que da nombre a esta cultura. Él, como era ingeniero, pues en esta época la mayoría de arqueólogos eran ingenieros. Él sabía hacer dibujo arqueológico y hizo la tipología de Largar que sigue hoy día. Por ejemplo, podemos destacar la figura 7, que es la típica copa argárica, que es lo que más destaca de esta cultura. Luego tendríamos a Lewis Binford, que desarrolló la arqueología procesual, que como ya estamos en 1930 y toda esta parte ya hay más ciencia. Toda la ciencia que se aplica a la Segunda Guerra Mundial se aplica después a todas las ciencias. Y él intentaba que la arqueología fuese algo más multidisciplinar, como con biología, etnoarqueología también. Y él quería hacer reglas generales al principio sobre el comportamiento humano y los procesos de cambio cultural. Quería formular hipótesis explicativas que se repitiesen en todas las culturas. Obviamente recibió muchas críticas, ya que eso era imposible. Y finalmente él abandona esa idea y lo que hace es meterse en métodos científicos aplicados a la arqueología, como es la etnoarqueología. Aquí podemos verlo a él, y aquí debajo un artículo de David Clark, que es otro arqueólogo que era amigo suyo, con un artículo titulado Arqueología, la pérdida de la inocencia, porque aquí ya se empiezan a realizar preguntas para los proyectos de investigación. Aquí podemos ver un poco una imagen suya que sale de internet, Lewis Binford, que explica un poco su trabajo, los libros, la arqueología procesual o nueva arqueología, un poco su libro, que es el más importante que escribió, que En busca del pasado, que es el único que se tradujo al castellano de todo lo que ha hecho. Y aquí lo explica un poco. Y aquí podemos ver esto de aquí, que es parte de su trabajo, que es la etnoarqueología, y se fue a una tribu que había en Australia, la estuvo estudiando, y aquí podemos ver un dibujo de la comida que hacían allí la tribu. Aquí está él, porque en su dibujo se marcó el mismo, que es donde estaba él. Este de aquí podemos ver los restos de comida, y aquí una imagen suya. Y por último, el último que salió en una nueva corriente, que se sigue hoy día, fue Ian Hodder, que es este de aquí, en la Universidad de Cambridge, que es arqueología postprocesual, que mezcla la arqueología, la etnoarqueología y otras disciplinas. Se centra en lo que es los contextos y significados, interpretar. A esta corriente le importa el contexto, el simbolismo, y realiza investigación a escala local, yacimientos locales y contextos particulares. A día de hoy las tres corrientes de las que he hablado se usan y ninguna sustituye a la otra. Cualquier arqueólogo sigue las tres corrientes porque las tres corrientes le llevan una distinta manera de pensar lo que es. Este es un libro suyo, que es el significado de las cosas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este simbolismo. Esto lo excavó él en el yacimiento de Catalayuc, en Oriente Próximo, y podemos ver esta figura que la excavó él y es simbolismo. Ahora, para continuar, vamos a seguir con acabar una serie de mitos que existen en la arqueología, y el primero de todos es cavar versus excavar. Los arqueólogos, ¿qué hacen? ¿Cavan o excavan? Por un lado, tenemos que cavar significa remover la tierra para hacer un agujero, un poste. Es un término que se usa más cotidiano y de manera más cotidiana en general. Por ejemplo, plantar un árbol o hacer un agujero para meter un poste o algo. Sin embargo, excavar tiene un significado distinto, como podemos notar con el prefijo es, que significa más allá. Significa remover partes de una masa o grueso, por ejemplo, hacer el terreno en zanja, hoyos, galerías subterráneas. Esta palabra se usa en contextos más científicos o técnicos. Esta palabra implica un trabajo más profundo, sistemático y planificado. Entonces, por un lado podemos ver excavar, distintas imágenes que he encontrado, una de ellas un cuadro de Van Gogh y otra ilustración donde todas las personas están cavando. Ya, sin embargo, excavar tiene otro significado, ya que se excava por capas. Los arqueólogos excavamos por capas. Se le da un nombre distinto a cada capa, u estratigráfica,
y se va numerando para después hacer esto de aquí, que es lo que le llamamos una matriz, donde ponemos abajo la primera capa y vamos subiendo. Y aquí tengo puesto esto, que normalmente el término excavar se relaciona con la acción de sacar o extraer algo del lugar, como suele ocurrir en los hallazgos y trabajos arqueológicos. Hay distintos modos de excavar en arqueología. Por ejemplo, esta imagen de aquí es una excavación a área abierta, donde se excava todo, en este caso Marroquíes abajo, o por ejemplo también excavación subacuática, en este caso una ancla fenicia, de época fenicia, en Cádiz, por ejemplo. También tenemos excavación en túmulos, que además de distintas, como vemos aquí en esta imagen, se va excavando poco a poco. Se va excavando poco a poco y se van dejando testigos hasta llegar ya al final donde se saca todo. Esta imagen que vemos aquí es Tutuji, un yacimiento íbero al lado de Galera, en Granada. Podemos ver cómo se dejan aquí los testigos y se excava poco a poco. Otro mito importante también es el de Indiana Jones versus el arqueólogo real. Porque tenemos que recordar que Indiana Jones es un personaje de cine, es un aventurero que viaja por el mundo buscando tesoros, lucha contra villanos y vive demasiadas escenas de acción. Su trabajo es más de cazar tesoros que de arqueólogo o de científico. Sin embargo, el arqueólogo real estudia el pasado de las personas a través de los objetos, edificios y restos que se encuentran en excavaciones, el contexto. Un cazatesoros no se fija en el contexto, solo se fija en el objeto, sea bonito o no. El arqueólogo no, el arqueólogo estudia ese contexto y estudia en qué capa está el objeto. Da igual que sea bonito o no. Y podemos ver esta típica imagen que saca la pieza y se desmorona todo. Un arqueólogo no haría eso. El arqueólogo dejaría la pieza y una vez que ya veis que el templo en sí no se va a destruir, coge la pieza, pero si no se deja. Y aquí tenemos trabajo de un arqueólogo real, por ejemplo esto. Un arqueólogo no llega y saca la cerámica, deja la cerámica, le echa foto y una vez que haya acabado con esa capa, saca la cerámica. O por ejemplo este de aquí, que es un sitio en Inglaterra de mesolítico, de la prehistoria, donde hay restos orgánicos de madera y se excavan poco a poco, no se sacan. O, por ejemplo, una vez que se saca en laboratorio, se coge la cerámica, se hace un registro, se hace una ficha de registro, en este caso de cerámica, donde se muestra la tipología, los atributos que tiene, si fue hecho a mano, a torno. Y ahora vamos a hablar un poco de la labor del arqueólogo. Por un lado tenemos trabajos de campo y trabajos de laboratorio, ya que la labor de un arqueólogo profesional en una campaña o proyecto de investigación se puede dividir en estos dos grupos que he dicho. Por un lado tenemos los trabajos de campo, con esas excavaciones, de las que ya he hablado un poco, se excava capa por capa, se registra la posición y el contexto de los objetos o hallazgos. Hallazgos pueden ser restos materiales como cerámica, metalurgia, objetos óseos, tejidos, vidrio, lítica o construcciones también. Todo esto para poder comprender cómo viven, cómo desarrollan su vida dentro del asentamiento. Por otro lado tenemos las prospecciones, que es un método no invasivo, ya que no hace falta remover la tierra y se realiza antes de excavar para localizar y estudiar posibles yacimientos. Se recorre el terreno delimitado anteriormente, bien por cuadrícula o bien por zonas marcadas en un mapa, y se observa la superficie y se usan tecnologías como drones, GPS, radares, para detectar restos ocultos que a simple vista no se ven. El fin último de las prospecciones es localizar sitios arqueológicos no catalogados o que no han recibido investigación ecológica previa o desde el siglo XIX, darle una cronología relativa, que no es absoluta, ya que relativa es solo con los objetos cerámicos, y la absoluta es ya carbono 14 o otras pruebas, y planificar sectores para una futura excavación. Por otro lado tendríamos los sondeos, que son pequeñas excavaciones, solo se excava una parte del sector o zona en concreto, y sería como una especie de exploración inicial cuyo objetivo es ver la potencialidad del sitio en cuanto a profundidad, su extensión, su cronología y el estado de conservación del sitio. Dependiendo de ese resultado, se plantea una excavación más grande o no. Es un método más invasivo que la prospección y ambos métodos se pueden complementar y realizar antes de plantear una excavación. Y ya por último, que la criba se puede hacer tanto en campo como en laboratorio, es una técnica con la que se filtra con agua o en seco los sedimentos de tierra recogidos, como por ejemplo incendio de carbón o semillas, se recoge y se examina. Y otros objetos como cuentas de collar, fragmentos de lítica,
fragmentos de huesos, semillas. Se realiza pasando la tierra por una malla o tamiz de distinto tamaño y si es con agua se mojan, ya puede ser en seco o con agua. Ya luego en laboratorio tendríamos, por ejemplo, las flotaciones, que es distinto a la criba, ya que aquí se hacen cubos de agua, no en tamices, y se deja que los materiales floten y se separan, ya que las semillas flotan más que, por ejemplo, cualquier piedra o cualquier tierra que haya. Y con estos resultados se puede analizar qué comía, qué usaban, o incluso reconstruir el paisaje del sitio con paleoambiente, por ejemplo. Y por otro lado tendríamos el triado, que es un proceso por el cual se separan diferentes tipos de restos de los sedimentos después de la criba. Una vez el material cribado, con el triado mediante pinza, va examinando la tierra en busca de semillas, huesos, líticas, por ejemplo, siles. En laboratorio también clasificaríamos esos materiales, que se clasifican agrupando los restos según su tipo, sea cerámica, vidrio y sus características. Y luego se catalogan asignando a cada pieza un número o código, junto con información breve sobre la UE, sobre la unidad estratigráfica en que se encontró. También haríamos dibujos arqueológicos de esas, por ejemplo, piezas cerámicas, de objetos óseos, de objetos líticos, para datar con precisión su forma, su tamaño y sus características. A diferencia de la fotografía, estos dibujos muestran detalles técnicos, proporciones exactas, como decoraciones, fracturas, marcas, huellas de uso, y se acoplan a los estudios arqueológicos. Para hacer estos dibujos es necesario seguir unas normas precisas y adaptadas a cada tipo de material y decoración, ya que una cerámica no se dibuja igual que un objeto lítico. Y además de estos trabajos tendríamos otros, como puede ser análisis de radiocarbono, de restos humanos, de semillas, que se hacen en laboratorios especializados. Y una vez se tienen estos datos y análisis, y todo clasificado, se realiza una memoria de campaña sobre el sitio de intervención, ya sea sondeo, excavación o prospección, donde se llegan a unas determinadas conclusiones. Aquí podemos ver imágenes de prospecciones, aquí en Andalucía. Por ejemplo, estas son unas prospecciones de una agrupación que son sociedades íberas, y podemos ver que se catalogan estructuras y también la cerámica que se encuentra. Aquí vemos imágenes de la criba, en este caso en seco, donde se va moviendo para eliminar la tierra y dejar solo los objetos, y también que se hace con agua. También tenemos flotaciones, que puede ser bien con máquina o bien de manera manual, dejando el cubo hasta que lo que es la semilla en sí floten y los huesos, y se va echando en una rejilla y se escogen solo los huesos. Y aquí tenemos imágenes del sedimento ya cribado, listo para lo que es el triado, que nos dan esto de aquí, con las pinzas hay que ir poco a poco separando, y lo vamos separando en distintas partes, por ejemplo, carbones, huesos, líticas si hubiese. Aquí podemos ver los dibujos, en este caso de una cerámica ibérica, y aquí abajo de una pieza lítica. Ahora, ¿por qué es importante la labor arqueológica en la sociedad? Porque estos datos no solo sirven para guardarse en museos y compartirse en revistas, sino que el fin último es que se transmitan a la sociedad. Para realizar esta labor, además de los museos, también están las rutas patrimoniales centradas en una época o periodo concreto. A esta labor se le llama divulgación científica, y hay diferentes formas de realizar esta labor, pero siempre con el mismo objetivo, que los datos vuelvan a la sociedad. Y podemos ver en este caso la ruta Viaje al tiempo de los Iberos de Jaén, donde podemos ver los distintos sitios, el Santuario Ibérico de la Lobera, el Pajarillo, Puente Tabla, Cerrillo Blanco aquí al lado en Porcuna. También los castillos y batallas de Jaén, donde están tanto los castillos de época medieval como las diferentes batallas, como la de Bailén. Luego también un ejemplo de charlas y talleres con café consciente que se hacen en museos para esta labor divulgativa. Y también, además de todo esto, de los museos y rutas patrimoniales, también existen revistas con labor de divulgación. Un ejemplo de ellas es esta revista Arqueotimes, que ya no solo de arqueología, sino que esta revista, por ejemplo, habla también de historia, de otras ramas de las humanidades, y su página web con varios artículos, su perfil en Instagram.
También tendríamos arqueólogos que también se centran en esta labor de divulgación, pues esta mujer que se llama Lidia, que es arqueóloga, donde a través de vídeos y a través de artículos se va divulgando. Y también otra forma de divulgar son los podcasts. Por ejemplo, esta fundación que se llama PALARC, que se centran en la prehistoria y tienen un podcast llamado Desenterrando el Pasado, que también lo hacen con National Geographic. Es otra forma mediante la cual se entrevista a arqueólogos, historiadores, y además de hablar de resultados de investigaciones, se hacen preguntas para reflexionar y comprender a la sociedad del pasado de una manera distinta a la que a lo mejor no estamos acostumbrados. Ahora, las salidas profesionales de arqueología. Una vez que se obtiene el título, las salidas pueden ser amplias, pudiendo trabajar y especializarte en cualquier aspecto de la arqueología o de las humanidades, que es la rama en sí. Para algunas de estas arqueologías que, por ejemplo, he puesto aquí para esta salida, es necesario a lo mejor realizar un máster, como puede ser para lo que es en docencia en enseñanzas medias y superiores, o máster de conservación y restauración. Para otras hay que realizar exposiciones públicas, como puede ser para trabajar en museos, o para cultura, para gestión cultural. Y por último, a lo mejor hay otras en las que necesitas tener una experiencia mínima, ya sea en investigación y gestión de proyectos, o bien en arqueología preventiva profesional, que es la que conocemos en la obra. En la obra, el arqueólogo que va, pues esta es la arqueología preventiva profesional. Sin embargo, en los que son proyectos se llama investigación y gestión de proyectos de arqueología, que es la arqueología más de investigación, podemos decir. Aquí tenemos una tabla por las diferencias entre las dos, entre la arqueología de investigación y la preventiva, que tienen finales distintos. La de la investigación es generar conocimiento y coordinar proyectos, mientras que la preventiva es proteger el patrimonio ante obras o intervenciones que puedan afectarlo. También tenemos que el contexto de trabajo de la investigación es en universidades, museos, instituciones culturales o proyectos de puesta en valor, mientras que la de la preventiva es en empresas de arqueología, constructoras, administraciones públicas. El tipo de trabajo también es distinto, ya que el de investigación es planificado y con fines científicos o de difusión, mientras que la preventiva no. Es técnico, aplicado y con plazos ajustados por la obra. Y el resultado también es distinto, ya que la investigación se enfoca a hacer publicaciones, informes, exposiciones, mientras que la preventiva no. La preventiva es llenar informes y también realizar medidas de protección para dicho patrimonio. Pero ambos buscan proteger, estudiar y dar valor al patrimonio arqueológico, cada uno desde un enfoque distinto. Ahora voy a hablar de la línea de investigación en arqueología, ya que son diversas, y la aplicación de las nuevas tecnologías. Como en la gran mayoría de ciencias, la arqueología tiene diferentes líneas para reconstruir el pasado, y no solo se diferencian unas de otras por estudiar distintos periodos o épocas, sino porque aplican diferentes metodologías y se apoyan de ciencias auxiliares y nuevas tecnologías. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de estos ejemplos. Y hay que recordar que la gran mayoría de estos proyectos se llevan mediante financiación pública y privada. Sobre todo porque la financiación en un mundo tan complicado como la arqueología es complicado. Una de estas líneas de investigación es la arqueología bélica o del conflicto, a través de prospecciones, en este caso el proyecto de Baécula, que se trata de una batalla de la Segunda Guerra Púnica, desarrollada en torno al Oppidum de Baécula, en torno al 208 a.C. Y para estudiar los restos de esta batalla, además de las prospecciones, fue necesario recurrir a la toponimia de todo el alto valle del Guadalquivir, y a través de prospecciones, como podemos ver aquí, de encontrar distintos objetos, la mayoría metálicos, se hicieron varios estudios con los resultados. Otro proyecto también a través de prospecciones, que es de la arqueología bélica, sería lo que es la Nava de Tolosa, la batalla donde se enfrentaron el ejército almohade contra el ejército cruzado. Y esta batalla también se estudió mediante prospecciones, se sigue estudiando a día de hoy. Aquí podemos ver cómo lo hicieron, mediante georradar, mediante GPS, por cuadrícula. Y los resultados que tanto los GPS, que por ejemplo el LIDAR dio,
los distintos resultados, los distintos trances de cada arqueólogo por donde fue pasando. Toda esta información la he sacado de una mirada arqueológica a la batalla de Nava de Tolosa, que fue una charla que dieron los arqueólogos de la Universidad de Jaén que fueron a Madrid, al MAN, y dieron esta charla. Está en YouTube, es un vídeo que dura 1 hora. Y otro ejemplo de proyecto, en este caso no de arqueología bélica, sino de arqueología más científica y de difusión con nuevas tecnologías, sería un proyecto que se llama Pregraffiti, que es un grupo de investigación sobre actividad gráfica prehistórica en la Universidad de Cantabria, que se centra en el análisis científico de la simbología prehistórica, haciendo especial incidencia, aunque no exclusiva, ya que han trabajado aquí también en Andalucía, a las manifestaciones gráficas presentes en la cornisa cantábrica durante el Paleolítico Superior. Uno de sus proyectos, que es el que tienen activo ahora, se llama SynArtTech, que buscan comprender el contexto social de la producción artística de manera interdisciplinar con arqueología, geología, informática computacional y realidad virtual. No solo busca la interpretación, sino que pretende reconstruir toda la cadena operativa, cómo estuvieron los pigmentos, las herramientas que usaron, la iluminación, cómo lo veían, el esfuerzo físico necesario para acceder a los distintos sitios. Y para ello, como ya he dicho, usan el escaneado 3D, modelado predictivo, análisis no invasivo y realidad inmersiva para recrear las condiciones originales de estas cuevas. Aquí podemos ver una imagen que resume un poco su estudio, lo que pretenden hacer, el número de individuos, el proceso para que lo hicieron, cómo lo hicieron, el uso que le daban a esas pinturas. Aquí ahora se lo cargo. Y aquí podemos ver un poco el resultado de eso, del 3D. Por ejemplo, está en una cueva de Cantabria. Podemos ver un poco, lo que han hecho, el modelado, podemos ver un poco, te lo explica, un poco lo que es. Las distintas imágenes. También lo hicieron con la cueva de Nerja. En este caso son objetos, está todo en internet, se puede ver, se puede ampliar. Y esta última imagen de aquí, que es la cueva del castillo, también en Cantabria. Podemos ver un poco su trabajo que han hecho. Esta es la foto actual de cómo está hoy día, con estas escaleras, que eso en aquella época no estaba, eso es de ahora. Esta segunda imagen que tenemos de aquí es de 1911, el primero que lo descubrió, que aquí ya no está la escalera y está más o menos como se lo pudieron encontrar en la prehistoria, es la foto más reciente que hay, bueno, más antigua. Y a partir de aquí, con el uso del 3D y la herramienta Blender, lo reconstruyeron quitando la escalera, todo lo azul es todo lo que es moderno, quitaron lo que es la escalera y un poco más, y esto es como se vería en la prehistoria. Otro tipo de línea de investigación sería la arqueología de género. En este caso voy a hablar del proyecto PAGWOMAN, que es un proyecto colaborativo entre investigadoras e investigadores dentro del ámbito de la arqueología y la historia, cuyo objetivo es dar visibilidad a la línea de investigación donde se habla de la cultura material de las mujeres y también proporcionar recursos actualizados desde perspectivas feministas a todos los sectores involucrados en la divulgación histórica. Este proyecto es un claro ejemplo de, como he dicho, de arqueología de género que pretende buscar y dar visibilidad a mujeres, a la infancia y a personas con discapacidad en el registro arqueológico y en la narrativa histórica. En este caso podemos ver una de sus imágenes, porque se centran sobre todo en hacer imágenes, donde podemos ver una imagen sobre la sociedad íbera, donde podemos apreciar diversidad, y ya no solo de personas, sino también de actividades. A lo mejor una imagen que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, aquí tendríamos el aspecto ritual de lo que es el oppidum en sí, con un enterramiento. También tendríamos lo que es la labor doméstica, la mujer cosiendo, o por ejemplo aquí enseñando, donde se ve toda la sociedad.
Otra imagen, en este caso sobre la sociedad neolítica, donde podemos ver diversidad y también el funcionamiento de un asentamiento, ya que tenemos los enterramientos, lo que es la zona del hogar, lo que es la zona de cultivo. En sí, imágenes que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver y que deberíamos de ver en todos los museos. Y ya por último, para respaldar esto de arqueología de género y las personas con discapacidad, tenemos este artículo de aquí, que es sobre un enterramiento de hace 12.000 años en Israel, donde podemos ver a una mujer anciana, no sé exactamente la edad que tendría, pero pongamos que tuviera 40 años, 50, que era discapacitada ya que le faltaban varios huesos en sí, y podemos ver que estas personas existían, que eran cuidadas, ya que llegó a avanzada edad, y eran vistas más como un miembro de la comunidad. Pues podemos ver el distinto ajuar que tenía, distintos huesos, caparazones de tortuga, en sí una respuesta de que la sociedad aceptaba a estas personas. Otra línea de investigación sería la arqueología experimental, que se trata de reproducir la estrategia, gestos, técnicas documentadas en el registro para contrastar teorías o hipótesis de cómo se hicieron los distintos objetos y también comprender los procesos. Por ejemplo, en este caso podemos ver a un arqueólogo que está usando un hacha experimental, ya que lo han hecho ellos, para ver las marcas que dejan el hacha y las que dejan el árbol, para saber, por ejemplo, compararla con otras marcas y saber qué tipo de madera se cortó, cómo se cortó, o qué tipo de piedra hacía falta para hacer las diferentes hachas. También los métodos de fabricación, cómo se fabricaron, por ejemplo, cómo se fabricaba la lítica, o cómo se hacían los motivos decorados, o lo que es la arquitectura en sí. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el castillo de Guédelon, en Francia, en la zona de Borgoña, que es un proyecto todavía en activo que consiste en construir un castillo fortificado de cero, como si estuviésemos en el siglo XIII, de cero. Se hizo mediante financiación privada y pública, se compraron hectáreas en un sitio llamado Guédelon, que cumplía con los requisitos necesarios, ya que había una antigua cantera de arenisca, tierra arcillosa, agua, madera y abundante opio. Se empezó en 1927, sigue a día de hoy y se pretende acabar en 2030, pero como están pendientes de investigaciones para saber cómo se realizaban los métodos constructivos y solo trabajan 230 días al año, puede ser que se retrase y para 2030 tampoco esté. Aquí podemos ver varias fotos de cómo trabajan, un molinero o para montar, ya que instalaron en el lugar distintos talleres y herramientas, como canteros, carpinteros, herreros, albañiles, alfareros, jardineros, etc. Aquí ahora se lo cargo. Aquí podemos ver un vídeo presencial que tienen. Cualquiera puede ir a aprender o visitarlo, se recomienda un mínimo de 4 horas para ver todo aquello, ya que es muy grande. Y es un castillo desde cero. Otra línea de investigación es la arqueometría, que es lo que a lo mejor conocemos más, que son los estudios científicos aplicados a la arqueología y a la cultura material, como puede ser lo que es la prospección, métodos como geofísicos, teledetección. Aquí podemos ver la imagen de un georadar en Numancia. Aquí teníamos lo que es la parte que ellos excavaron en esa campaña, me parece que a principios de los 2000. Y al otro lado vemos el resultado del LIDAR, donde muestra varias fortificaciones y estructuras que no se diferencian mucho de lo que es el resultado que habían excavado aquí en esta parte. Otros métodos de la arqueometría son los análisis físicos, los químicos, para averiguar las tecnologías de fabricación de su origen, la datación absoluta, que es la red de carbono 14, que a lo mejor es la que más acostumbrados estamos a escuchar, y estudios sobre biomateriales y paleoambientales. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, los rayos X a una cerámica que se le hizo y podemos apreciar que a simple vista no se ven, por ejemplo, los daños que tiene, si ha tenido reparaciones, todo mediante rayos X. Y ya a modo de conclusión, que la arqueología es una ciencia que nos permite reconstruir y comprender la historia a través de los restos materiales, como objetos, construcciones, paisajes y huellas de su vida cotidiana.
Y con estos vestigios se reconstruye cómo vivían, cómo pensaban y cómo se organizaban, aportando una visión más completa de nuestra evolución cultural. También hay que recordar la labor del arqueólogo y no pensar en las películas de ficción y la línea de investigación, que cada vez reciben más financiación y responden a preguntas más complejas, pero aún así es necesaria la existencia de más proyectos como estos para seguir respondiendo a preguntas cuya respuesta incluye el uso de nuevas tecnologías, trabajo interdisciplinar y más financiación y colaboración. Ya a largo plazo, el futuro de la arqueología está lleno de posibilidades, como las tecnologías 3D, que están transformando la forma de investigar y conservar los sitios. Además, el trabajo interdisciplinar y la creciente conciencia social permite una arqueología más accesible, sostenible y conectada con la sociedad. Y aquí habríamos acabado ya. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea. ¿Cómo te surgió a ti la idea de estudiar arqueología cuando estabas en el instituto? Pues porque siempre me ha llamado la atención el pasado, la historia, y decidí que la arqueología era algo que me podía gustar. ¿Y aquí en Mármoles con un proyecto que te gustaría llevar a cabo? ¿Con el castillo de la Aragonesa? A lo mejor en el castillo, o en el Oppidum, a lo mejor. Donde está el castillo al lado. Donde pegando lo que es pegando al río, allí está. ¿Puedes explicar también tu experiencia en Berna? ¿Has estado un par de años? Sí, he estado en Berna, he estado en 3 campañas, una de ellas en la cueva y 2 en el castillo. Y en la cueva aprendes mucho, porque, por ejemplo, la cueva es algo que a nivel andaluz y a nivel provincial de Jaén solo tenemos esa cueva en Berna. Y es interesante porque es una manera distinta de excavar. Ahí no se excava en área abierta, ahí se excava por cuadrícula. Y es una manera distinta, ya que, por ejemplo, los trabajos de campo también son distintos. Alguien excava, necesita a alguien de apoyo. También se hace criba con agua allí directamente. Y es una experiencia que yo recomiendo a cualquiera, ya que cualquiera puede ir. Y es interesante, ya que también en la cueva hacen como un curso, que además de excavar también te dan un curso de prehistoria. Del cuaternario vienen de distintas universidades, como por ejemplo uno de los proyectos que he hablado, el arte en la prehistoria de Cantabria. Esos fueron ahí al curso ese, te lo explican un poco. Y es interesante, es un curso que lo llevan con la UNIA, con la Universidad Internacional, y dan 5 créditos. Es interesante. Luego también en el castillo también, que es verdad que es en verano, pero es interesante, ya que por ejemplo puedes excavar el patio de armas, que es lo que hay en estos 2 años. Y vas aprendiendo, también en el laboratorio también aprendes. En fin, es una experiencia que yo recomiendo, aunque no te dediques a la arqueología, voluntario se puede ser sin ser estudiante o sin tener la carrera hecha. Tienes que tener conocimiento de química también, por lo que he visto. Algo en la carrera hay algunas asignaturas que te lo explican un poco por encima, ya que es necesario. Y me imagino que ahora, hoy en día, con las nuevas tecnologías será mucho más fácil conocer, cuando encuentras algún resto, conocer el pasado, como has dicho antes, con los rayos X, se ha podido ver cosas que no... Sí, con las nuevas tecnologías se ven cosas que a lo mejor se puede, se analiza. Por ejemplo, un diente, por ejemplo, en este caso de la prehistoria, por ejemplo, lo puedes analizar y saber de qué zona viene esa persona, ya que lo que es nuestra comida va variando. En una zona tiene unos componentes químicos, por ejemplo, en Jaén tiene unos componentes y a lo mejor en Madrid tiene otros. Tú analizas lo que es el diente de esa persona, lo que es el ADN, y puedes saber dónde comió, entonces de dónde vino. Si viene si ha aparecido enterrado en Madrid, pero lo que es esos componentes químicos son de Jaén, sabes que vino de Jaén. ¿Y hasta ahora qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Algún descubrimiento de alguno que hayas participado? Pues una vez, por ejemplo, en el laboratorio de la Universidad de Jaén, estuve haciendo una flotación arqueológica de lo que he hablado, y nos mandaron sedimentos de la Cámara de Toya, que es una necrópolis íbera. Estábamos haciendo lo que es las flotaciones y en uno nos salían semillas, nos salían huesos, y en una de esas nos salió una pequeña bolita de oro.
También nos salían trozos de cerámica también. Es interesante porque eso no se hubiese podido recuperar si no hubiese hecho la flotación de ese sedimento de tierra. Eso se hubiese perdido. Y aparte de la opinión de la aragonesa, ¿qué yacimiento crees que es más importante para Málaga? Yo creo que ahora mismo lo importante sería el castillo, que es el que más fácil lo tendríamos, el que está más a mano, y el que podríamos recuperar lo que es la historia medieval del pueblo. Porque, por ejemplo, para el Eupidum de la Aragonesa es verdad que tenemos el de las Calañas, que la memoria arqueológica está publicada ese también, pero es verdad que el Eupidum también sería interesante, ya que sería una manera distinta que el de las Calañas. Pues el de las Calañas era más producción y el Eupidum de la Aragonesa es más antiguo también que el de las Calañas y podrían salir cosas interesantes de ahí. Yo no sé si hacerte una pregunta así que trabajas en el ayuntamiento, si está planificado ese trabajo, esa reflexión del castillo, Claro. si hay planes sobre eso. Ya por fin el municipal ya se ha estructurado, aunque tenemos problemas con el registro con el registro de la propiedad y estamos solucionándolo todo. Pero ya llegamos a un acuerdo por fin con el propietario, ya hemos ido a la notaría y ya es municipal. Ese es el primer paso para poder hacer algo. Y a la semana o 2 semanas después de la notaría, pues ya empezamos a andar, hemos tenido reuniones ya con el arqueólogo, en este caso, Pedro lo sabe también, que lo que sí que se incorporara al equipo cuando tuviéramos las siguientes reuniones. El arqueólogo es José Luis Serrano Peña, aquí de Martorell. Y también estamos en contacto con el CSIC, el científico del CSIC de Estudios Árabes, Sí. en Granada, de Universidad Pulido, y se están dando los primeros pasos para la memoria. Nuestra intención es, ya hemos pedido cultura, el poder cercarlo para evitar el escombro y limpiarlo por dentro y por fuera, toda la maleza que hay, todo. Nos contestaron la semana pasada, tenemos que hacer un estudio arqueológico incluso para poner la valla. Claro, tiene que ser un no puede tiene que ser bajo supervisión arqueológica. Y después afianzar las zonas que están en peligro. Por ejemplo, una parte de unos torreones que están socavados, una parte de la muralla, y el resto ya puede intentar luchar por conseguir la subvención del 2% de cultura que hay para bienes de interés cultural. Eso es para largo. Lo importante ahora es preservarlo, conservar, evitar que se destruyan algunas zonas que están en peligro y afianzarlo y ya estudiar y buscar financiación porque eso necesita muchísimo. Mucho. Espero que te incorpores. Sí, claro, claro. Pues está.